Muy buenas noches, don Daniel Rodríguez Asensio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Josep. Muy bien. Aquí encantado de estar hoy con vosotros. Gracias por invitarme. Faltaría más. Oye, tú sales de una y te metes en otra. Ahora te has metido en una cosa que se llama acción liberal. Eso es, correcto. Esto no hay que perder nunca el pulso. La lucha por el liberalismo en este país es más necesaria que nunca y la sociedad civil nos tenemos que organizar y tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para quitar el enorme poder que acumulan los políticos. Sí, no tengo ninguna duda, pero claro, decir, hay mucha organización liberal ya suelta en España y parece como muy descoordinada. ¿No sería mejor que se coordinaran todas? ¿O es que es imposible coordinar a un liberal con otro? No, o sea, sí, el escenario óptimo sería aquel que todos están coordinadas, ¿no? Pero yo que soy economista, ya sabes que en cualquier mercado que funciona de forma óptima tiene que haber muchos agentes y luego unos cuantos que sean, digámoslo así, quienes disputen el liderazgo de mercado. Lo que ocurre en el caso del liberalismo, pues llevamos muchos años sin luchar por estos ideales y abandonándonos a la socialdemocracia. Quizás es uno de los peores efectos que haya tenido la inclusión de España en la Unión Europea y ahora hay que remar, ¿no? Y entonces cada uno remamos en la dirección que creemos conveniente, pero bueno, al menos en lo que Acción Liberal respecta, tenemos la mano tendida con absolutamente todas las organizaciones que defiendan nuestros ideales y nuestra idea es precisamente ejercer ese papel de aglutinador ¿Y, o co- de punto en común entre todo el mundo que defienda el liberalismo. ¿Y cómo pensáis hacer eso? Pues con muchas ganas, con mucha ilusión y buscando eso, los puntos en común, ¿no? Yo creo que hay un elemento muy importante y es no repartir carnets de nada, y Sí. mucho menos de liberal. Quien luche por el liberalismo nos tendrá en su lado y quien no, y dentro de los que estemos en Acción Liberal luchando por los ideales que defendemos, no vamos a andar tirándonos los trastos a la cabeza, ¿no? Yo creo que es importante ponerlo todo en su contexto. Y si un liberal da un pasito hacia adelante, es un paso hacia adelante, sea grande o sea pequeño. Incluso, aunque cuando yo no estoy de acuerdo con alguna postura liberal, a lo mejor alguna un poco más extrema que las mías, pues yo siempre pienso, digo, oye, es que para que haya una postura como la mía, tiene que haber una postura extrema. Vayámonos a la izquierda y algo que los espectadores, los oyentes, perdón, puedan entender. Para que el PSOE saque la mayoría que tiene ahora, incluso para que la engrandezca, y espero que no, para que llegue a la mayoría absoluta, tiene que existir un partido comunista en este país con fuerza que se llame Podemos, ¿no? Y entonces nosotros los liberales, que ahora mismo estamos totalmente infrarrepresentados a nivel político y a todos los niveles, tiene que existir todo el espectro liberal para que tengamos la fuerza que necesitamos para que este país salga adelante. Sí, la opción de montar un partido ni se te ocurre. No, la opción de montar un partido, eso está muy lejano. De momento tenemos que organizarnos la sociedad civil porque montar un partido significa entrar en la idiosincrasia de los partidos, ¿no? Y eso pues es más complicado. Yo creo que hay que estar influyendo allá donde te llamen. Si te llaman de un partido político también hay que estar influyendo. La línea es que le separa eso. Cuando tú pierdes tus ideales por un sueldo o por un partido, a cuando, oye, tú a pesar de estar en un partido o de que un partido te pida opinión, sigues defendiendo lo mismo, ahí es donde está la clave. Nosotros de Acción Liberal lo tenemos claro, muy claro. Sí, pero al Nos final, dirigimos a, dime. es- nos dirigimos, tenemos un concepto de liberalismo de 360 grados. ¿Qué significa eso? Que vamos desde el ciudadano de a pie, que ni ha oído hablar del liberalismo, pero sabe que esto no funciona, hasta, pues eso, partidos políticos de primer nivel que nos pidan opinión, pasando por organizaciones de la sociedad civil, empresas, en fin, por todos los estratos
sociales. Lo que nunca vamos a hacer va a ser vendernos a nadie. Es decir, si viene un partido político y nos pide un informe sobre lo que sea, o opinión sobre lo que sea, va a ser exactamente la misma opinión que si nos lo pide el partido político de al lado. Sí, pero yo te entiendo perfectamente, pero al final resulta que la política de un país, es decir, hacia dónde va un país, lo marcan los partidos políticos. Entonces, si no estás ahí, es muy difícil que tu capacidad de influencia se traduzca en nada. Esa es la experiencia. Con lo cual, claro, la tentación de ser partido político, pues es una tentación que debe figurar en cualquiera que quiere modificar la sociedad en la que vive. Claro, por eso nosotros sí que apoyamos a candidatos políticos. Nosotros siempre nos vamos a poner del lado de cualquier candidato que defienda posturas liberales de una forma férrea y de una forma argumentada. Ahora mismo no tenemos capacidad para ser partido político. Yo creo que siempre tiene que existir una organización en la sociedad civil con fuerza que haga de contrapeso precisamente a los partidos políticos. Lo que no te voy a poner en duda es que si el día de mañana cualquiera de nuestros integrantes o de nuestros socios decide fundar un partido político, decide entrar en primera línea política, va a tener nuestro apoyo. Por eso, por supuesto, porque para eso estamos. Yo espero, ya te digo, creo que es peligroso confundir las organizaciones de la sociedad civil y el papel que tenemos que ejercer con un partido político, porque precisamente por falta de organizaciones de la sociedad civil hemos perdido muchas esencias liberales en este país, al final llevados pues eso por la necesidad del voto urgente de los partidos y de unos medios de comunicación que están dominados por la socialdemocracia por completo. Sí, hombre, no creo que sea ajena a la política al haber desmantelado la sociedad civil de este país, porque les interesa mucho. Es decir, los partidos políticos justo lo que temen es que la sociedad civil les ponga problemas. Con lo cual, cuanto más desmantelada esté mejor, o desmantelada, o un sistema que es más eficaz para ellos, que es comprarla. Te subvencionan, claro, te compran y a otra cosa mariposa. Y así la izquierda ha hecho con todas las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, no sé qué, no sé cuántos, y la derecha con los colegios profesionales, con lo que pueda. O sea, ahí todo el mundo lo que quiere es tener rebaño. Claro, es que ese es el problema, ¿no? Tú lo estás diciendo. El sistema de subvenciones es un cáncer que está inyectado en la sociedad civil, porque al final te hace dependiente del Estado, sea quien sea el político que esté arriba, ¿no? Por ejemplo, en España falta una ley de mecenazgo importante para que la gente adquiera cultura de que tienes que financiar a las organizaciones que representan tus ideales, porque si no las financia el Estado y por lo tanto ya no son tus ideales, son las del Estado, ¿no? Y precisamente por eso, si Acción Liberal llega a ser una organización con capacidad de influencia, que ojalá lleguemos, y de repente decimos, no, ahora nos ponemos el sombrero de políticos y pasamos a depender del Estado y a entrar en la maquinaria estatal, yo creo que los incentivos a perder el norte son muy grandes, ¿no? Entonces, oye, si el día de mañana los que ahora llevamos Acción Liberal decidimos crear un partido político desde el inicio y apostar por el liberalismo en la política, o decidimos entrar en un partido político existente, pues espero que Acción Liberal nos apoye, porque será la mejor manera la mejor prueba de que no hemos perdido el norte, ¿no? Sí, hombre, pero ya te digo. Claro, supongo que lo ideal sería que gente de Acción Liberal estuviera en los partidos que tienen capacidad para contener a gente con ideas liberales, porque hay algunos que es absolutamente imposible. Pero todo lo que sería de centro a derecha, ojalá estuvierais en todos, porque me parece, vamos. Exactamente, lucharemos por ello, lucharemos por estar en primera persona, por tener capacidad de influencia sobre los poderes políticos en primer nivel, eso por supuesto, y lucharemos también por inyectar, ¿no?, nuestra gente en la que confiemos en las capas políticas de la sociedad, bien sea a nivel autonómico, a nivel estatal o a nivel local. Nos parece fundamental. Sencillamente creo que necesitamos a alguien con ganas, que demuestre capacidad de resistencia, visto lo visto, y a partir de ahí, pues bueno, claro que sí, lucharemos por incluir liberales y por cambiar las políticas de este país, no tengas ninguna duda. Sí, me has hablado antes de la socialdemocracia. Hombre, es evidente, ¿no?, que la socialdemocracia está
metida en todas partes. Pero a mí no es que me cueste entenderlo, pero es chocante que siempre que gobierna la socialdemocracia los países las pasan más bien canutas, y si alguien quiere discutir eso, pues nos centramos en España, donde las pruebas son irrefutables, pero todo el mundo le gusta, y sobre todo, que es lo que pienso que es peor, es que los principales postulados de la socialdemocracia ya son dogmas de fe casi para todo el mundo. Es decir, cuando llueve, pues ¿qué hace el gobierno? Cuando me falla algo, al gobierno. O sea, la mentalidad del Papa Estado, todo ese tipo de cosas, de que nos tienen que ayudar, de que hay que distribuir la riqueza porque nosotros somos unos cafres egoístas. Toda esa mentalidad está extendida por todos lados. Entonces, ¿cómo se lucha frente a eso? ¿Por qué triunfa eso si la experiencia es un desastre? Bueno, pues triunfa primero porque es mucho más fácil vender que te voy a regalar 200 euros al mes que decirte, oye, mira, sal ahí fuera, asume tus riesgos y también recibe tus premios, ¿no? Segundo, porque al propio sistema, al propio político le interesa aglutinar más poder, porque tiene que asegurar no solo su puesto, sino cada vez que entra el juego político en marcha, ¿no? Cada vez que hay elecciones, pues cada vez a más gente. Y eso significa que hay más bocas que alimentar y hay más temas que tratar. Y tercero, porque es verdad que la izquierda hace una cosa muy bien, mucho mejor que nosotros, los liberales, ¿no? Nosotros siempre hablamos de grandes proyectos, que hay que afrontar grandes proyectos, dar la vuelta a España y transformar el país hacia un sistema liberal, y sin embargo la izquierda va pasito a pasito. La izquierda te dice, uy, no, te voy a dar una paguita de 100 euros porque no es nada y no supone ningún coste y tal, ¿sabes? Va acumulando los desincentivos y al final se genera el estado en el que estamos. Por ejemplo, el impuesto para pagar las pensiones que se estableció en Francia hace ya décadas, la década de los 70. Hubo un impuesto para pagar pensiones, 0,1% de la renta. Hoy está en el 0,7%. y sigue subiendo porque el sistema es insostenible, ¿no? Sí. Pues claro, ¿qué ocurre? Esto que cuentas tú, pues por ejemplo lo cuenta Ayn Rand en sus novelas, ¿no? La última la ha sacado de Deusto, en español se llama La rebelión de Atlas, ¿no? Todo este sistema de desincentivos por el cual el malvado empresario solo mira en sí mismo y no para el bien común, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, una vez que eso está inoculado, como ya está inoculado en España, es muy difícil, muy difícil extraerlo. A mí solo se me ocurre, desde una perspectiva histórica, menos de la historia económica moderna, ¿no? Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Reino Unido, ¿no? Y Thatcher, acuérdate lo que decía, que nada de consenso, que ella tenía sus ideas y quien quiera que la votara, ¿no? Sí, la dama de hierro. Correcto. Entonces, pues bueno, pues es que es así. El otro día discutía yo con una persona que afirmaba, por ejemplo, que a las madres que eligen libremente quedarse en casa cuidando de sus hijos, que es muy respetable, y en mi caso, desde mi punto de vista admirable, pues había que pagarles, ¿no? Yo decía que, bueno, yo creo que no, pagarles es todo un desincentivo al trabajo y todo un desincentivo al sistema capitalista, que tú cuando te compras un coche sabes que no vas a poder comprarte una casa y todas las decisiones llevan aparejada su coste de oportunidad, ¿no? Uh-huh. Incluido, pues eso, el quedarte en casa cuidando a tus hijos en vez de ir a trabajar. Y ya está, tienes que tomar la decisión asumiendo ese coste de oportunidad, como en cualquier cosa en la vida. Sí, pero eso más o menos, la idea esa está en el debate todavía peor, que es que por nacer nos pongan un chequecito de un mínimo de dinero mensual para poder seguir viviendo. Eso no sé cómo le llaman, pero lo ha planteado Podemos, lo ha planteado incluso alguna vez el PSOE, y parece que hay un cierto acuerdo, no sé cómo se llama esto, un sueldo mínimo garantizado, pero sin trabajar, simplemente si trabajas, pues mira todo eso que ganas, pero que tengas un mínimo. Claro, con ese sistema a ver quién penca, ¿no?
Claro, esto pues creas una serie de yonkis estatales que al final, con que haya unos pocos que se sientan atraídos por los desincentivos al trabajar, ¿no? Pues ya se crean colectivos mmm, que se quedan fuera del sistema y ya dependen del sistema, ¿no? Y luego la izquierda se va, digamos, centra su atención precisamente en todos esos colectivos minoritarios que ya los ha hecho víctimas, ¿no? Ya los ha victimizado, se ha encargado de victimizarlos, pues para seguir asumiendo capas de control de todos, ¿no? Como pasa en todos. Al final, si de 100 personas que reciben esta paga que comentas, pues lo que te digo, dos que quedan fuera del sistema deciden que no quieren dejar de trabajar y que prefieren tener un ritmo de vida menor, pues Sí. antes o después esos hijos tendrán la mayoría de edad, se les acabará la paga y estarán totalmente fuera del mercado laboral, ¿no? Y luego, repito, la izquierda se basa en esos dos para decir que en España hay un problema de precariedad y de pobreza y de todas estas cosas, porque los fenómenos socialdemocráticos siempre ocurren a largo plazo. Sí, sí, siempre ocurre a largo plazo y nos mandan al sumidero, pero bueno. A ver, estamos hablando todo el rato de liberalismo y yo antes me llamaba liberal, pero a partir de un determinado momento decidí no poner ese calificativo porque pensé que era absolutamente confuso. Porque no he encontrado dos liberales iguales, o sea. Entonces, cuando tú hablas de liberales, ¿qué es lo básico de eso? O sea, ¿qué es lo que podría definir que un señor es liberal, aunque después tenga 35 matices distintos? Para mí hay tres ejes fundamentales que yo creo que cualquier liberal compartimos. El primero es la defensa férrea de la propiedad privada. Uh -huh. El segundo es los, la defensa y los derechos y libertades individuales, la meritocracia y todas estas cosas. Y el tercero es un Estado limitado que solo tenga como funciones principales arbitrar entre las relaciones económico-sociales entre los distintos agentes privados. Yo Sí. creo que son esos tres ejes que compartimos cualquier liberal y si te fijas, uno de ellos es la defensa del individuo y por eso está bien que no haya dos liberales iguales. Lo importante es, uno, que seamos capaces de entendernos y de llegar a acuerdos win-win para ambas partes y Sí. dos, que el Estado se restrinja a velar porque nuestros acuerdos se producen en unas condiciones de igualdad, sin riesgo moral, sin información asimétrica, todas estas cosas. Claro, pero el tercer punto es el más complicado, porque tú me dirías el estado mínimo para, ¿no? Pero claro, esto admite muchos grados, digo yo. Sí, pero yo creo que no, o sea, yo creo que lo que está fuera de dudas es que el estado actual es un estado hipertrofiado, un estado que acumula, en el caso de España, el 45% del PIB de forma directa, que luego tenemos que añadir de forma indirecta otro tanto. Está claro que es un estado hipertrofiado, vemos todos los días en los medios casos de entes estatales que son absolutamente inútiles y que no responden. Ya no digo a esta labor de árbitro que estoy comentando, sino a la labor de proveedor de servicios fundamentales que el Estado socialdemócrata defiende. Ni tan siquiera eso, está muy por encima de esas funciones y por lo tanto el punto de partida es claro, es decir, no sé si tenemos que llegar a un estado que sea del 19%, del 35% o del 10%, no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que el 45% no es y para llegar al punto al que queremos llegar, primero que habrá que pasar por el 44, 43, 42, 41 y eso es un ciclo muy largo, nos queda mucho. Entonces pelearnos, lo que te decía antes, ir pasito a pasito en vez de pelearnos porque si tenemos que llegar al 20, al 30 o al 10. Sí, porque además me da la sensación de que los tiempos, desgraciadamente, van por el sentido contrario. Es decir, cada vez que oyes hablar a un político, sea de derechas o de izquierdas, o incluso el famoso octoplasma este que se llama Bruselas, que no se sabe quién es, y dicen Bruselas ha dicho, siempre es la misma historia. O
sea, hay que aumentar impuestos porque hay que dar más servicios y cuando una cosa falla hay que montar una un observatorio para no sé qué. O sea, es venga a crecer, venga a crecer, venga a crecer. O sea, da toda la sensación de que las novelas de ciencia ficción, que todas acaban igual, que es con 4 que dirigen al resto, que son puros monigotes, pues esto se está cumpliendo despacito, pero en la filosofía del gobierno europeo se está cumpliendo. Siempre hay más funcionarios, siempre hay más entidades, siempre todo se arregla con más comisiones, observatorios, historias, ¿no? O sea, al revés de lo que dices. Sí, está claro que vamos directos hacia el socialismo y hacia un sistema que penaliza el crecimiento, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que la dirección es la opuesta. Pero bueno, sí que creo también que la naturaleza de Europa es otra. El Tratado de Maastricht y los tratados fundacionales tienen un espíritu distinto a la Europa que vemos hoy, y yo sí que creo que una Unión Europea como la que se planteó en Maastricht es totalmente necesaria para poder competir en un mercado globalizado. Entonces, eso me lleva a tener esperanzas de un futuro mejor, que no sé cuándo va a llegar, lucharemos para que llegue cuanto antes, y un futuro donde el individuo, la meritocracia y las condiciones de libre acuerdo entre agentes individuales pues primen, ¿no?, sobre todo esto que estás comentando. Sí, porque además sí que es verdad que al mismo tiempo que siempre tienen esa tentación y siempre son las mismas recomendaciones, en simultáneo, por ejemplo, el tema de la competencia, Europa sí se lo toma en serio. Y eso ya es muy importante. Porque los estados Sí, pero bueno, por sí competencia poquita, ¿eh? O sea, si tienen 2 sí, eléctricas, mejor que pero 3, porque así las controlan más rápido. bueno, pero eso al final eso es una máscara, ¿no? Por ejemplo, el sector de telecomunicaciones europeo está hipercontrolado. Por tanto, las grandes compañías de telecomunicaciones europeas están penalizadas. Frente a AT&T o Verizon, por ejemplo, no tenemos una gran compañía a nivel europeo de telecomunicaciones por el control de los estados a nivel nacional, y la realidad es que eso tampoco está llevando a unas mejores condiciones de prestación del servicio, ¿no? Las redes de ultrabanda ancha en Estados Unidos y en Europa de hecho tienen una calidad ligeramente inferior. La penetración tanto de la fibra óptica como de las redes 4G en Estados Unidos y en Europa más o menos es la misma. El precio de los servicios en Estados Unidos es menor y en Estados Unidos ya se despliega el 5G, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues al final, como todo, controlar, aunque sea en pos de la competencia, lleva a que primen tus intereses sobre lo que dicta el mercado, ¿no? Y ahí tienes a Telefónica, que hemos estado hace muy poco con la acción a 6 y pico en mínimos históricos. Sí, sí, que se está planteando bueno, un ERE, vender cosas, etcétera. Sí, sí. Uh-huh. Oye, Eso es, pues es un ejemplo. Y sí, como las telecomunicaciones, la banca y así todo, vamos. ya que te estás metiendo en temas un poco más económicos, por ejemplo, eso de las fusiones bancarias, además de que al final dependamos de 3 bancos solo y por tanto nos puedan marear todavía, o sea peor, porque menos competencia, ¿qué ventaja tiene? ¿El qué, perdona? No, No te he por oído ejemplo, bien. la banca en España teníamos cajas de ahorros a punta pala, bancos pequeñitos, grandes, tal. Y ahora da la sensación de que con los que han dejado aún quieren menos. O sea, lo que quiere, no sé exactamente quién, es que en España haya 2, 3 bancos grandes y el resto desaparezcan. Claro, Ah, entonces eso se sí, llama ir al oligopolio continuo. sí. En primer lugar, el sistema de cajas era un sistema controlado desde el ámbito político por Sí, se completo lo y por cargaron tanto con la era política, ineficiente. porque antes era francamente bueno. Cuando metieron la Eso es, ley y se eso metieron es, los políticos, pasó a ser un eso sistema es, de ayuda al ciudadano y a la empresa, ayuda al primo del político. Así de bestia, ¿eh? esa Sí, es la sí, cosa. eso era Eso es. era un Antes latrocinio. funcionaba fenomenal y luego la clase política se lo cargó, ¿no? Ahora sí que hay como, bueno, grandes 10 o 12 entidades y la tendencia es a menos. Pues es lo de siempre, ¿no? Ellos generan
un desincentivo enorme a través del control de los tipos de interés, se generan desequilibrios y lo quieren solucionar con más intervencionismo, ¿no? Que es diciéndonos cuántos bancos tiene que haber y cómo tenemos que pagar. Entonces, el sentido de que haya pocos bancos va más bien, pues eso, por controlar más nuestras vidas y probablemente nuestros pagos. Ya sabes que el dinero en efectivo está seriamente amenazado. Sí, esa es otra que no acabo de... Lo sí. que haces. Claro, esa es otra que no acabo de entender yo, porque eso es liberticidio total. Es decir, ¿por qué tengo que estar obligado yo a tener que llevar una tarjeta electrónica? Que en el fondo le estoy dando comisión, negocio a un señor que puede ser que no me interese. Eso es, vamos hacia allá. Y el tema de la concentración de los bancos va un poco por ahí, porque la economía de escala no es, por ejemplo, como Internet, no funciona. En un banco las economías de escala no funcionan de esa manera. Y es una pena, pero es así. Al final estamos penalizando a Banca Josep María Francas SL, que has tenido una idea de negocio fenómeno, pues con trámites y licencias y demás te penalizan para seguir beneficiando a los grandes, que son monstruos, ¿no? Sí, pero es que diríamos, en todo va eso. Yo, por cierto, no tiene nada que ver, pero lo que hemos hablado antes del Estado, no sé si has hecho cálculos, tú los ha hecho alguien, yo he buscado cálculos y más o menos me sale que en España hay unos 400.000 personajes en la función pública que no han pasado por oposiciones y que son cargos a dedo, vamos. Lo que yo llamaría enchufetas, es decir, que gente que probablemente sobra. Claro, y es lo que te decía antes, ¿no? Hoy son 400.000 y el día de mañana en las elecciones, como le han ayudado al político de turno a ayudar a sus elecciones, pues serán 400.100 y suma y sigue, ¿no? Pero eso tiene un tope, porque llega un momento que la gente normal no aguanta, no puede pagar más impuestos. Bueno, depende de lo que te vendan, ya lo estás viendo. Sí, ya hay dos trabajadores por cada pensionista, ya hay más personas que viven del Estado que las que contribuimos, ¿no? Pues el sistema en España. O sea, eso se va al garete, ¿no? Y no sé, pues sí, pero nos están diciendo que esto tiene que ir a más. Está bien, o sea que está bien. Pues nada, no sé si va más, el tiempo se nos ha ido, Daniel. Y yo espero que lo de Acción Liberal tire para adelante y que vamos poder ir entrevistando gente de la tuya en distintos ámbitos, porque me parece que las ideas liberales son las más individuales y por tanto las que más me gustan a mí, porque yo del colectivo huyo como de la peste. Gracias, Daniel. Nosotros también. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Buenas noches. Muy bien, un abrazo a vosotros, aquí estaremos siempre que queréis. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.